Muy buenas noches, hermanos y hermanas misioneros todos. Es un gusto poder estar con ustedes y poder iniciar este tiempo de preparación para lo que será nuestro apostolado, nuestra misión en esta Semana Santa. Vamos a iniciar con una oración en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos a Dios envíe su Espíritu sobre nosotros para que derrame todos sus dones, los derrame sobre quienes comparten con nosotros, los derrame sobre cada uno de nosotros para que crezcamos cada vez más en el compromiso misionero y así seamos cada vez mejores discípulos y misioneros, testigos de nuestro Señor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Damos la palabra a nuestro director aquí en OMPE para que nos salude y nos dé un breve mensaje. Primeramente, un saludo a todos con mucha alegría. Soy el Padre Antonio de Jesús Mascorro Tristán, misionero de Guadalupe, que estoy en este servicio de la Dirección Nacional de las Obras Misionales Pontificio Episcopales aquí en México. Pues me alegra y agradezco profundamente a Dios por la oportunidad que nos da de tener este espacio de formación en camino pues precisamente al apostolado, la misión que tendremos en la Semana Santa. Me alegra también que esta formación que hemos ofrecido desde hace ya unos años, pues cada año está siendo una oportunidad para muchos de ustedes y cada año la participación ha estado aumentando. Les agradezco esta confianza. Sin duda que esta formación no excluye la formación que ustedes están teniendo en sus comunidades religiosas o en sus diferentes grupos apostólicos, pero sí es un aporte que queremos dar en torno a esta semana de misión. Agradezco también al padre, al doctor Manuel Sedano, por esta ponencia que nos presenta el día de hoy, por este tiempo que dedica para esta formación. Y agradezco también al padre José de la Cruz, quien es el que está coordinando esta formación. Pero muy especialmente agradezco a cada uno de ustedes por ese deseo de seguir formándose, de seguir preparándose para ser testigos como discípulos misioneros de Jesús y ser testigos precisamente en los lugares a donde van a realizar su semana de misión de Semana Santa. Les deseo a todos que su servicio en las diferentes parroquias en donde vayan a estar pues sea y tenga frutos abundantes. Sobre todo también que podamos compartir lo que nosotros hemos recibido de Jesús, que es la fe que tenemos en el resucitado, sea la que nos mueva a seguir compartiendo con alegría esta buena nueva. Pues gracias a todos, un abrazo y estamos en comunión y en oración. Gracias, Padre, y adelante con esta semana de formación rumbo a la Semana Santa. Muchas gracias, Padre Antonio, por sus palabras. Ahora permítanme leer para ustedes y compartir unos datos de nuestro ponente, el Padre Dr. Manuel Fernando Sedano López, sacerdote oaxaqueño, ordenado presbítero el 15 de agosto de 1995 en la Basílica Catedral de Puebla de Los Ángeles, México. Doctor en Sagrada Liturgia y máster en Arte y Arquitectura al servicio de la liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma. Presidente de la Comisión Diocesana para la Pastoral Litúrgica en la Arquidiócesis de Puebla. Profesor estable ordinario en la Congregación para la Educación Católica en el Instituto Litúrgico Ad Instar Facultatis del Ateneo Universitario de San Ponciano de Barcelona y consejero permanente de la misma facultad. Miembro del Consejo de la revista Fase, publicada en el Centro Pastoral Litúrgica de Barcelona, maestro del Seminario Mayor Palafoxiano de Puebla y del Centro de Formación Litúrgica al servicio de la Arquidiócesis Angelopolitana, de donde
fue de sus fundadores. Actual párroco del exconvento de San Francisco de Asís en la ciudad de Tepeaca, Estado de México, de Puebla, perdón. Después de 2 periodos como presidente de la Sociedad Mexicana de Liturgistas, fue convocado por la Comisión Episcopal para la Pastoral Litúrgica de la SEM para colaborar en la revisión y edición de libros litúrgicos para uso de las diócesis mexicanas, y es precisamente donde se encuentra en esta jornadas de trabajo que tendrá en estos días, pero desde allá conectado nos comparte. Le cedemos y damos la palabra a usted, Padre Fernando. Adelante. Su micrófono, Padre. Muy buenas noches, padres. Agradezco la invitación que me hacen nuevamente en este año para compartir algunas líneas teológico-litúrgicas con miras a la celebración de la Pascua en este año 2025, que espero sean de gran utilidad, o diría yo, sean la fuente, el punto de partida, la espiritualidad propia de estos días, que habrá de motivar a los misioneros no solamente a celebrar, sino a prepararse para celebrar y a celebrar para vivir estos misterios tan grandes que año con año no solamente recordamos, sino se actualiza en nosotros la acción salvífica de Dios mediante este misterio de la redención. Me da mucho gusto, padres, y a todos los que nos siguen a través de este medio, que me invitan por segundo año consecutivo a compartir esto. He querido ponerle como título a estas 2 conferencias que daremos, Peregrinos de Esperanza rumbo a la Pascua 2025, para contextualizarla en este año jubilar que estamos viviendo. Desde el año pasado hacía yo mucho hincapié en que no podríamos celebrar la Semana Santa si no vivimos intensamente el tiempo de la Cuaresma. Yo me atrevo a decir que los frutos propios de la Pascua serán proporcionales al tiempo sacramental de la Cuaresma, como lo hayamos vivido. Yo he hecho mucho hincapié en este año, y el año pasado también lo compartía con ustedes, que la Cuaresma es un tiempo sacramental. O sea, es un espacio que Dios nos ofrece y que la Iglesia de alguna manera también nos permite, a través del cual trabajamos en nuestra conversión, en el arrepentimiento, en el propósito de enmienda, en la búsqueda de la misericordia de Dios y en el regalo de su perdón. Lo cual significa que la Semana Santa tenemos que prepararla desde antes del miércoles de ceniza. No sé si ya la reflexión que ahora hago llegue tarde, pero yo creo que nunca es tarde. Estamos exactamente a la mitad del tiempo sacramental de la Cuaresma. Hay personas entre nuestros fieles, y sería muy triste que entre los misioneros, ¿verdad?, estemos esperando hasta los días previos a la Semana Santa para confesarnos y estar preparados para celebrar o dirigir o acompañar estos días santos a nuestras comunidades. En realidad, la confesión, que considero es el punto de partida de preparación, debe de empezarse a vivir desde el miércoles de ceniza. En este año jubilar, el Papa hace mucho hincapié en que debemos de ser peregrinos, signos en el mundo
de la gracia que proviene de Dios y la plenitud de su misericordia. Si vemos el tiempo de la Cuaresma como un peregrinar hacia las fiestas pascuales que celebramos dentro de la Semana Santa o en el Triduo Pascual, debemos de prepararnos siendo verdaderamente signos durante estos 40 días de que la gracia de Dios ha llegado a nosotros de manera particular a través del sacramento de la confesión. Y que los 40 días que vamos caminando, estamos trabajando en nuestra conversión, aprovechando esta gracia, para que siendo testigos de la misericordia de Dios y del esfuerzo que hacemos por superar nuestros defectos, desórdenes, malas costumbres, vicios, a través de las prácticas propias que nos ofrece la Iglesia, como son el ayuno, la limosna, la oración, seamos un signo para todos los demás de que es necesario prepararnos, no solamente a nivel, digamos, de preparativos externos o rituales de la Semana Santa, sino una preparación interior. El Papa habla de 3 cosas que yo considero que debemos de tener en cuenta. El Papa dice que este año tenemos que peregrinar. La palabra peregrinar no solamente se refiere a caminar como un esfuerzo físico. Peregrinar es avanzar, crecer un poquito en nuestra vida espiritual. De tal manera que el caminar físico de estos 40 días debe de ser un signo de que estamos en un movimiento interior espiritual, de conversión. Estamos avanzando, creciendo en nuestra madurez cristiana. Estamos luchando contra nuestros defectos, nuestros vicios, para que viviendo la gracia de Dios y experimentando su misericordia, podamos vivir intensamente la Semana Santa. Eso para mí es peregrinar. Segundo, en este año jubilar, el Papa habla de entrar por la puerta y él deja claro que la verdadera puerta es Cristo. Entrar por la puerta no solamente es pasar por una puerta física, sino es introducirnos en el proyecto de Jesús. Si no, a lo mejor seríamos unos, perdónme la palabra, unos actores de las cosas que se van a realizar en la Semana Santa. Tengo que meterme en el proyecto de Cristo. Tengo que entrar a un momento intensivo de mi vida cristiana para que conociendo y acogiendo el proyecto de Jesús, lo viva no solamente preocupado porque los demás vivan su Semana Santa, sino lo empiece a vivir yo. De tal manera que la puerta física sea un signo de que verdaderamente estoy entrando en un proyecto de Jesús. Estoy entrando en la vida de gracia y en la vida de misericordia. La celebración del Domingo de Ramos, ya desde aquí, creo que es la puerta de entrada de toda la Semana Santa. Y hay un rito ahí en la celebración del Domingo de Ramos que es precisamente el ingreso de Jesús en el templo de Jerusalén. En un momento lo explicaré de una manera más detallada. Pero la tercera cosa que quiero que meditemos también, aparte del peregrinar, aparte de la puerta, que hablemos también del sacramento de la confesión, no como un requisito para comulgar estos días santos, sino verdaderamente que la confesión sea un camino de arrepentimiento, de conversión y de deseo de cambio. Es decir, yo debo de llegar a la Semana Santa
entrar por la puerta del Domingo de Ramos con la idea de conversión y salir por la puerta del primer domingo de Pascua con el sentimiento de resucitación, o sea, una nueva vida. Si yo entro en la Semana Santa sin el deseo de conversión y salgo de la Semana Santa sin este principio de resucitación, creo que no tendría mucho sentido. Entonces, por eso hago hincapié en que un verdadero camino de reconciliación, más allá de una confesión como requisito, es meternos en la conversión, alcanzar los frutos propios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo que nos dan el perdón de los pecados y salir resucitado con Cristo a una nueva vida, a una forma distinta de caminar el resto de nuestra historia. El último elemento que el Papa resalta mucho en este año jubilar y que considero es importante es cuando el Papa habla de la famosa indulgencia, ¿verdad? La indulgencia es un regalo que Dios nos ofrece a través de la Iglesia, ¿verdad? A los que ya fuimos perdonados de los pecados, pero que a veces en nuestro interior hay ciertos remordimientos, hay ciertas situaciones que no nos dejan tranquilos, son los residuos que deja la acción mala que cometimos. Y entonces la indulgencia es como una fuerza sanadora. Es una gracia de Dios que nos quita esos remordimientos, ese sentimiento de es que cometí este pecado y pues con un Padre Nuestro y 5 Aves Marías no lo voy a resolver. Creo que tendría que hacer algo más y no lo he hecho. Y se expresa a través de mucha gente que dice, Padre, es que ya me confesé, ya me dieron la absolución, pero hay algo que yo no me perdono, como que hay algo que está pendiente. Y entonces la indulgencia creo que viene a sanar esta insatisfacción, esta intranquilidad, este sufrimiento por no haber reparado, por no poder reparar lo que en algún momento destruí o descompuse a causa del pecado. Y creo que estos días santos, de alguna manera, nos ayudarán, si no a resolver el pasado, sí a replantear el futuro. Esto solamente es una introducción, pero necesaria para poder entender la Semana Santa. Lo único que trato de reafirmar en esta primera parte, pues, es la necesidad de el sacramento de la confesión, no como un requisito, sino ya como un camino de conversión que me prepare a vivir los frutos propios de la Semana Santa, para que los primeros beneficiarios de mi vida de gracia y los primeros beneficiarios de mi reconciliación con Dios sean aquellos a quienes yo serviré durante estos días de Semana Santa. Porque a mí me queda muy claro que entre más afinado esté el instrumento, mejor sale la melodía. Dios y el Espíritu Santo sopla el instrumento, pero cómo salga el sonido, eso depende de cómo está afinado el instrumento. Entonces, entre mejor estemos afinados en la gracia y en la misericordia de Dios, Dios se manifestará de una manera más plena, de una manera más eficaz, más sencilla y accesible para nuestros hermanos, aquellos que participarán en las celebraciones que nosotros dirigiremos. Digo dirigiremos porque algo que a nivel litúrgico nos debe quedar claro respecto de los oficios y celebraciones litúrgicas es el único o los únicos que presiden las celebraciones son los ministros ordenados. Son los únicos que presiden las celebraciones. Cuando se trata de unos ministros extraordinarios o instituidos de manera estable, se trata de los que dirigen en nombre de la Iglesia
no en persona de Cristo. En persona de Cristo son los ordenados. En persona de Cristo cabeza, el obispo, el presbítero y el diácono. Ellos presiden en nombre de Cristo cabeza. Cuando se trata de ministros extraordinarios, por ejemplo, para este tiempo de Semana Santa, o ministros instituidos estables, estoy hablando del acólito, del electorado, ¿verdad? Ellos no presiden, ellos dirigen en nombre de la iglesia. No van en nombre propio, van enviados por la iglesia mediante un acto litúrgico, donde se les instituye como ministros extraordinarios para las celebraciones litúrgicas de la Semana Santa. Creo que este ministerio a veces no se ejerce, ¿eh? O esta celebración no se realiza con los misioneros y debe hacerla el párroco. Debe de dar lo que llamamos a veces la misa de envío. Ahí es donde el párroco en su territorio, en su potestad de régimen, tiene que instituir a quienes van como misioneros, ¿verdad? Por este periodo, por la Semana Santa, para que desempeñen o dirijan las celebraciones en estas comunidades concretas. Cuando no hay este rito de institución como ministro estable o extraordinario, entonces podemos decir que los que realizan las celebraciones no presiden ni dirigen, sino acompañan a la comunidad. No van en nombre de Cristo cabeza, ni van en nombre de la iglesia instituidos por un ministerio, sino van a título personal. Van a acompañar a la comunidad. Y naturalmente, pues hacen algunas oraciones, algunas celebraciones, pero acompañan a la comunidad, porque no tienen el ministerio instituido, extraordinario o bien estable, ¿verdad? Y menos tienen el ministerio ordenado, ¿verdad? Esta puntualización es importante considerarla, ¿verdad? Y habrá que decirle siempre al párroco, a lo mejor el día que se concentran en la cabecera parroquial, decirle, Padre, nos gustaría que nos instituya usted para desarrollar las celebraciones o dirigir las celebraciones en nuestras comunidades durante este tiempo. O también, si el párroco va y los presenta en la comunidad donde van, que ahí les dé el ministerio extraordinario para dirigir esas celebraciones. Si no van así, entonces sépanse que van como un miembro más de la comunidad. Son acompañantes durante la Semana Santa. Pero si llevan la institución ordinaria o extraordinaria, no solamente acompañan, van en nombre de la iglesia, instituidos mediante un pequeño rito litúrgico. Esto nada más es como una salvedad necesaria para que no perdamos el sentido de eclesialidad, el sentido de pertenencia y sobre todo el sentido de que no vamos en nombre propio, sino vamos en nombre de la iglesia. Somos enviados sin perder pues esta liga, esta conexión con la iglesia o con el que tiene la potestad de régimen o el que está al frente de esa diócesis o de esa parroquia. Ahora sí, vamos a hablar en esta primera parte de nuestra conferencia sobre los principios teológico-litúrgicos de la Semana Santa. Y ya nuestra próxima reflexión serán los principios teológico-litúrgicos sobre el triduo pascual. Quizá la primera pregunta que pudiésemos hacernos todos es, ¿no es lo mismo, Padre? No, no. Cuando hablamos de Semana Santa, hablamos de que comienza el Domingo de Ramos y termina el Domingo de Resurrección, o también conocido como Domingo Primero de Pascua. ¿Qué significa esto? Que el Domingo de Ramos es la puerta de entrada a la Semana Santa y el Domingo de Resurrección o Domingo Primero de Pascua es la puerta de salida de la Semana
Santa. Ahora, dentro de estos 2 domingos hay unos días feriales santos. Lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, viernes santo, sábado santo. ¿Se dan cuenta? Todos los días que entran entre los 2 domingos se les llaman santos. No he hablado en este momento de Triduo Pascual. Estoy hablando de Semana Santa. Los días feriales, los días entre semana, de lunes a sábado, son días santos. Y los domingos, el de entrada y el de salida, se llama Domingo de Ramos y Domingo de Resurrección o Domingo primero de Pascua. ¿Por qué hago hincapié en esto? Porque los domingos siguen el año solar. El domingo es el día del sol. Responden a la Pascua semanal. Como ustedes saben, primero nació la Pascua semanal y después nació la Pascua anual. En los orígenes de nuestra iglesia, la primera fiesta, la más importante fiesta y la más grande fiesta siempre fue el domingo. Por eso al domingo se le llama la Pascua semanal. O sea, nosotros cada domingo celebramos la Pascua, cada domingo. Por eso todo el año litúrgico está estructurado o tiene en el centro o en el núcleo o en la base la celebración dominical, la prevalencia del domingo sobre cualquier otra celebración, porque sigue el año solar, el día solar. En cambio, cuando hablamos de el triduo pascual, que es viernes, sábado y domingo, bueno, más que domingo, vigilia pascual, viernes, sábado y vigilia pascual, entonces hablamos de triduo pascual, no de Semana Santa, triduo pascual. Y el triduo pascual se guía por el año lunar. Por eso la Pascua se celebra cuando la luna está llena, siguiente al equinoccio primaveral. En cambio, los domingos no siguen el año lunar, sino siguen el año solar. Hablemos, pues, en esta reflexión solo de la Semana Santa, que sigue el año solar. Tenemos 2 celebraciones de Pascua semanal, importantísimas, y que hay que darles su verdadero lugar. El Domingo de Ramos, como puerta de entrada, el Domingo de Resurrección, como puerta de salida, y los días feriales intermedios como días santos. De eso es de lo que voy a hablar en este momento o estoy hablando. Vamos a hablar, en primer lugar, de la Pascua semanal o dominical, del Domingo de Ramos como puerta de ingreso a la Semana Santa, o también algunos le llaman la Semana Mayor. Esta Semana Santa no es la fiesta más antigua de la iglesia. La fiesta más antigua es el domingo. Esta Semana Santa empieza más o menos a finales del siglo II, principios del III, ya más determinada durante el siglo IV. El Domingo de Ramos, ¿qué es lo que se celebraba y qué es lo que celebramos hasta el día de hoy? Celebramos 3 cosas principales. 1, la entrada de Jesús en la ciudad de Jerusalén, o también lo que conocemos como la procesión de ramos, procesión de palmas. Esta es la primera parte de la celebración dominical de entrada de la Semana Santa. La segunda parte se llama el ingreso de Jesús en el templo de Jerusalén, que es cuando entramos prácticamente a la iglesia donde se van a celebrar
pues los oficios de ese día. Y la tercera parte es lo que se conoce como el Domingo de Pasión. Son 3 momentos del Domingo de Ramos. Explico el primer momento. El primer momento puede hacerse en una capilla estacional, o sea, una capilla distinta al templo donde se va a llevar a cabo el ingreso por la puerta y la lectura de la pasión del Señor. Esta celebración, de donde arrancará la procesión de ramos o donde será la bendición de palmas, puede ser en una capilla distante o cercana, pero distinta del lugar donde se va a llevar a cabo las otras 2 partes. Porque hay que resaltar la procesión con este principio teológico que acabo de dar. Hacer ver que más allá de ir caminando por caminar, se trata de hacer un movimiento interior de me voy a poner en camino, ¿verdad?, con Jesús a vivir estos días santos para experimentar el misterio de su redención. Y entonces peregrino, y es importante darle el sentido de peregrinación. Yo los invito a que lean la bula Spes non confundit, donde nos habla el Papa de qué es la peregrinación. No es caminar por caminar, encontrarle el verdadero sentido de meditación, de reflexión, de silencio, incluso también de canto, de comunidad, etcétera. Pero hay que resaltar esto. La procesión no se trata que entre más breve sea mejor, no. Que la procesión sea significativa, que sea un signo de nuestro caminar interior, resaltando la entrada de Jesús a Jerusalén. Yo invitaría incluso a meternos en los sentimientos de Cristo en aquel día en que ingresó en la gran ciudad de Jerusalén. Un sentimiento, yo diría, dialéctico o antagónico. Por un lado, él contempla un pueblo que lo proclama como rey. Un momento de triunfo, de éxito, de alegría, de gloria. Pero interiormente Jesús sabe que este mismo pueblo estará gritándole, crucifícalo, crucifícalo. Jesús está experimentando el gozo, la alegría, el júbilo, el reconocimiento, sana al Hijo de David, pero internamente sabe también que días después será de tristeza, de sufrimiento, de muerte, de pasión, de dolor. Este es el verdadero sentido de la Pascua. El paso de la vida a la muerte, de la alegría a la tristeza. Pero también sabe Jesús que después de este momento de tristeza vendrá la resurrección. Esta es la Pascua. El paso del sufrimiento a la vida. De la vida al sufrimiento. Del sufrimiento a la resucitación. Cuaresma, tiempo de sacrificio, de sufrimiento, de mortificación. Domingo de Ramos, día de éxito, de triunfo, de gozo. Después, día de sufrimiento, la pasión, la muerte. Y después, día de resurrección. Esta es la dialéctica que se maneja durante toda la Semana Santa. Y es importante hacerla ver desde el punto de vista teológico a nuestros fieles. Ese es el Domingo de Ramos. El segundo momento del Domingo de Ramos, lo que dije, la entrada triunfal en el templo de Jerusalén, que nuestras iglesias de alguna manera simbolizan el gran templo de Jerusalén, va acompañado de unos salmos hermosísimos, donde a la entrada de la puerta lo ideal sería que nadie estuviera allá adentro, sino todos viniéramos en procesión. Si se puede hacer, sería hermosísimo. Y cuando se abre la puerta, antes de abrir la puerta, el que dirige o el que va guiando la procesión toca la puerta y entona el salmo. Portones, abrid los dinteles, levantaos puertas antiguas, va a entrar el Rey de la Gloria. ¿Y quién es el Rey de la Gloria? El Señor Rey valeroso, Él es el Rey de la Gloria.
Es el ingreso de Cristo que proclama el mesianismo triunfal o triunfalista de Jesús. Y que todos estamos llamados a reconocer nosotros en Jesús al Mesías, al Rey, al Señor, que se introduce no solamente en el templo, sino se introduce para vivir el misterio más grande de nosotros los cristianos, que es la redención. Y ahí en la puerta se le puede dar este sentido también, a través de una pequeña reflexión, ¿verdad? Y también les digo, el tema de la puerta, podemos aprovechar otra vez esa bula del Papa de Spes non confundit, donde también nos da muchos elementos sobre el sentido de la puerta, ¿no? A nivel teológico. El tercer momento ya es adentro, donde empieza la lectura de la pasión. Ya desde las lecturas de Isaías, las lecturas del siervo doliente y las lecturas también del Nuevo Testamento, así como la pasión de nuestro Señor Jesucristo en el testimonio de Lucas en este ciclo C, resaltan ya ahora sí el anuncio de la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Atención con esto. La proclamación o lectura, más bien, no es proclamación, la lectura de la pasión termina con la resurrección. Y esta debe de ser la meditación más importante. No debemos de detenernos en la muerte de Jesús. La pasión no es nada más hablar de la muerte de Jesús, del sufrimiento de Jesús, de todos los personajes que aparecen ahí durante su pasión, sino hacer ver que esta pasión tiene un final. Hoy en nuestra sociedad estamos viviendo muchísimas influencias ideológicas sobre el tema de la muerte y la muerte y la muerte. Uno ve películas, por ejemplo, de Semana Santa, y parece ser que todas se concentran en la muerte, que es el punto de llegada. Y cuando se trata de presentar la resurrección, es una escena muy, muy rápida. No. El domingo de pasión hay que resaltar que termina con la resurrección, porque la lectura de la pasión el domingo es una síntesis de lo que viviremos toda la semana, toda la semana. Y ese es el sentido fundamental del domingo de Ramos. Una vez que tenemos estas tres partes, ¿verdad? Cabe mencionar, a lo mejor esto también les puede interesar a ustedes, la lectura de la pasión, ¿verdad? La puede hacer una sola persona, el que preside, el que dirige o el que acompaña. La pueden hacer tres personas, que es normalmente lo que hacemos, para favorecer un poco el texto fluido o que no, de alguna manera que no provoque un aburrimiento, un hastío, un cansancio de la comunidad y no se disfrute el texto. O también se puede hacer con más lectores, ¿eh? Si se le asigna a cada uno, a diferentes lectores, las palabras propias de los diferentes personajes que aparecen dentro de la pasión. En Roma, por ejemplo, la celebración del Papa, uno escucha la pasión en ópera o bueno, en obra musical hermosísima, los cambios de instrumentos, de voces que van expresando los diferentes personajes que aparecen en la pasión. Pero a eso me refiero. No es la proclamación del Evangelio, es lectura de la pasión. Y entonces lo pueden hacer el que dirige o el que acompaña. Es más, no se proclama, no se dice, el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio. No. Pasión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se lee. Y por eso puede hacerse de forma compartida. Bueno, paso a los siguientes 3 días que son conocidos pues comúnmente como días santos. El lunes santo, el martes santo, el miércoles santo. Quiero decir que estos 3 días todavía forman parte de la cuaresma. Muchos piensan que la cuaresma termina con el sábado,
anterior al Domingo de Ramos, no. Lunes Santo, Martes Santo y Miércoles Santo todavía forman parte de la Cuaresma. Es más, Jueves Santo forma parte todavía de la Cuaresma. La Cuaresma termina con el Jueves Santo. En la historia, los que hemos leído un poquitito sobre esto, el Jueves Santo se llevaba a cabo en la mañana la misa por los pecadores o por los penitentes que habían recibido la imposición de ceniza 40 días antes. Se les había impuesto una penitencia, se habían ido a vivir esa penitencia los 40 días y regresaban el Jueves Santo, después de los 40 días, y hasta el Jueves Santo en la misa de pecadores o de penitentes, ahí el obispo les daba la absolución, les daba el abrazo y el beso del perdón. Y una vez que les daba la absolución, el abrazo, el beso del perdón, él los tomaba de la mano y los introducía a la fiesta de la alegría del perdón, que era el banquete eucarístico. Y así terminaba la Cuaresma. En sentido estricto, desde el punto de vista teológico, el Jueves Santo no forma parte del Triduo Pascual. Lo veremos en la próxima reflexión. El Triduo Pascual es Viernes de Pasión, Sábado de reposo, reposo sabático, y Vigilia Pascual de Resurrección. Lo veremos la próxima semana. Aquí lo único que me interesa es que nos quede claro que Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles Santo y Jueves Santo todavía forman parte de la Cuaresma. Por eso es recomendable en estos días todavía, digo, nosotros los sacerdotes podríamos todavía dar el sacramento de la confesión, pero no como requisito. Desafortunadamente, cuando uno pone las confesiones el lunes, martes y miércoles, la gente está esperando confesarse para comulgar el jueves, el viernes, sábado y domingo. Y no es para eso la confesión. Por eso les digo que la confesión debería de ser desde antes. Pero bueno, esos días todavía son penitenciales, todavía son cuaresmales. Yo creo que ahí se pueden dar unas catequesis concretas, ¿verdad? Sobre el sentido, por ejemplo, medicinal de estas prácticas que ya nos hemos estado ejerciendo durante la Cuaresma. Por ejemplo, la práctica del ayuno, la abstinencia, la mortificación, para vivirlo también esos días, como un remedio medicinal ante los que nos cuesta trabajo dominar nuestros instintos, nuestros desórdenes, nuestros vicios, nuestras gulas, nuestros excesos. A lo mejor una catequesis sobre la caridad, la misericordia, el desprendimiento, el servicio, el apostolado, de frente a los que nos cuesta trabajo, a lo mejor a causa del pecado de la avaricia, del tener, ejercitarnos en esta práctica también, que son días penitenciales. Y los que tenemos a lo mejor la tentación del poder, ¿verdad? De los que nos movemos a veces en el orgullo, la soberbia, un poco el alejamiento de las cosas de Dios, a lo mejor hablar una catequesis sobre la oración, el anonadamiento, la importancia del acercamiento a los sacramentos, a los actos de piedad, a doblar la rodilla para reconocernos delante de Dios pecadores, para alabarlo, para darle gracias, etc. A mí se me ocurre eso, que lunes santo, martes santo y miércoles santo se pudiera dar una catequesis sobre esto, con sus verdaderos sentidos. Les digo, ante la tentación del placer, hablar del ayuno y la mortificación. Ante la tentación del tener, hablar de la caridad y la misericordia. Ante la tentación del poder, hablar de la humildad y de la oración. Ahora, si se plantea desde los votos evangélicos, el tema de la limosna es un sinónimo de pobreza. El tema del problema del tener, pues, y practicarse la caridad, se puede hablar de la pobreza. El tema del placer con estos desórdenes, se puede hablar de la castidad. Y el tema del orgullo, del poder, se puede hablar de la obediencia. Los tres votos o esta exigencia o radical evangélica, se puede hablar de esto. Incluso se puede hablar de la fe, de la esperanza y de la caridad también.
la caridad en el tema del desprendimiento, la esperanza en el tema de lo que le debemos a Dios, abandonarnos en el Señor, confianza en el Señor, y la fe para hacerle frente a las tentaciones, que no solo de pan vive el hombre, sino también es espíritu, es fe. También se puede identificar estas tres cosas, por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿verdad? Dice, estas tres prácticas, la oración para Dios, la caridad para con el prójimo y el ayuno para el dominio de uno mismo, la triple relación, también es otra línea. Creo que se podrían dar estas tres catequesis. Algunos el lunes dicen, no, mejor el lunes yo voy a hablar de lo que vamos a vivir el Jueves Santo. El martes vamos a hablar de lo que vamos a vivir el viernes. Y el miércoles vamos a hablar de lo que vamos a vivir el sábado y el domingo. También puede ser, ¿no? O sea, los aspectos doctrinales sobre el trido pascual. Pero creo que hay que resaltar más el aspecto penitencial, catequesis penitenciales. Y los textos bíblicos de lunes santo, de martes santo y de miércoles santo son magníficos para trabajar estos aspectos penitenciales. Entonces, en el concepto de Semana Santa, pues repito, ¿verdad? Domingo, una celebración de Pascua semanal, ¿verdad? Domingo de Ramos, y luego lunes santo, martes santo, miércoles santo, jueves santo, son parte de la cuaresma, históricamente así ha sido. Ahora, el viernes santo y el sábado santo, ¿qué cosa es lo que nos invita la liturgia a hacer? Bueno, el Viernes Santo prácticamente es acompañar a Jesús en su pasión, o sea, el camino hacia la resurrección. Hablar de pasión no es otra cosa sino injertarnos en el misterio de Cristo. El sufrimiento, aquí por ejemplo ayuda mucho a unirnos a los sentimientos de Cristo, el tema de los enfermos, los que sufren, los ancianos, y aquí entran también las prácticas de, pues, penitenciales durante el Vía Crucis, que yo siento que a veces también le perdemos el verdadero sentido al Vía Crucis, que es un acto de piedad popular y que no nos sustrae o no debe sustraernos de los oficios de la tarde, que hablaremos la próxima reflexión. Pero en este Vía Crucis, por ejemplo, tenemos verdaderamente la meditación de todas las estaciones, que son magníficas. A lo mejor no abusar mucho del discurso moral, pero sí tienen unas aplicaciones muy concretas a la vida de nosotros. Es más, es el peregrinar de Cristo en el camino del sufrimiento, en el camino de la vida. Se puede hablar ahí del peregrinar, por ejemplo, del hombre caído y la presencia del buen samaritano, que se abaja y que se acerca al hombre que sufre. Se le puede dar esa dirección de caridad, de justicia, de misericordia. Son reflexiones, digo, sin caer tanto en lo moralizante, sino tomar como punto de partida a un Jesús que peregrina hacia la pasión, hacia la muerte y a la resurrección, y que yo también como cristiano en el camino de la vida, me uno, me injerto en el misterio de Cristo, me uno a los sentimientos de Él para experimentar lo mismo que Él experimentó como camino necesario para la resurrección. Tenemos también ahí en la misma línea de piedad popular, tenemos por ejemplo las 7 palabras. Otro campo también hermosísimo para la meditación de esto. El peregrino que pasa de este mundo a la casa del Padre. Toda una reflexión de las 7 palabras hermosísima, que se podrían también explotar desde este aspecto, desde el aspecto meramente penitencial. Y a propósito de este tiempo jubilar o de este año jubilar. Eso es el viernes, acompañar al Señor en su camino de la cruz, acompañar a Jesús
en sus palabras agónicas, en escuchar el testamento, el regalo más grande que nos hace, con toda la riqueza que tienen estas 7 palabras. No estoy hablando de oficios, estoy hablando de Viernes Santo, en el contexto de toda la semana. Y luego vendría el Sábado Santo. Se entiende por Sábado Santo hasta las 6 de la tarde, donde se celebra la vigilia pascual a las 6 de la tarde. Creo que el Sábado Santo se prolonga hasta cuando empieza la celebración de la vigilia pascual. Cada lugar tiene su hora determinada. El Sábado Santo, creo que la teología que permea ahí es el reposo, el reposo. Jesús reposa en el sepulcro el Sábado Santo, guarda el sábado como buen judío. Y creo yo que este sábado puede ser un día de retiro. A veces caemos en la tentación del mundo de que no es sábado de gloria y nos vamos de paseo y a las albercas o nos vamos a ir a este río. Cuando es un día considero, ¿no? Tampoco quiero ser tan escrupuloso o cerrado, pero creo que es un día magnífico para un retiro, para un pequeño ejercicio espiritual, para trabajar en el silencio. No sé, es meditar, es un tiempo de reposo. Reposar no significa no hacer nada. Reposar es evaluar nuestra historia, es consepultarnos con Cristo, es dar muerte al pecado, preparándonos para la resurrección. Pero este sentido teológico creo que es hermosísimo, nada más que a veces lo desperdiciamos, ¿no? Pero creo que se podría explotar un retiro. A lo mejor no todos van a entrar, pero invitarlos a hacer ese silencio interior, hablar del valor del silencio, de la necesidad de descansar en el Señor, de hacer un reposo en el Señor, de contemplar. Cuando Dios descansa el séptimo día, no es porque estaba cansado, era para contemplar lo que había hecho. Es mirar hacia atrás, ¿verdad? Y darnos cuenta de lo que hemos hecho y cómo replantear la historia o comenzar una nueva vida. Ese sería el Sábado Santo. Y por último, termino, vendría la Pascua semanal dominical del domingo de resurrección o primer domingo de Pascua, que es la puerta de salida para vivir la cincuentena pascual, el grande domingo que terminará con la promesa de la venida del Espíritu Santo. El domingo de Pascua no tiene que ver nada con la vigilia pascual. Son dos cosas diferentes. El domingo de Pascua ya lleva otra temática. Ya es una temática dominical. Como ustedes saben, lo dije hace ratito, el año litúrgico se sostiene del domingo. Entonces, el domingo se convierte en el punto de partida, no solamente para la octava, para toda la semana que viene, sino para toda la cincuentena pascual. Entonces, yo creo que el domingo de resurrección como puerta de salida, como, como una Pascua semanal, creo que tiene que movernos sobre todo a la nueva vida en Cristo y en la iglesia. Estos son los principios teológicos. La vida en Cristo y en la iglesia. Es magnífico en los inicios de la iglesia cómo después de vivir el misterio pascual de Cristo venía la famosa semana in albis, que era la octava que seguía al domingo de Pascua. Y la semana in albis es porque iban de blanco todos los que se habían bautizado. O sea, son días bautismales donde nos recuerdan nuestra cristificación en Cristo, nuestro renacer en Cristo, nuestro resucitar en Cristo. Y se empieza a vivir en iglesia, porque la iglesia será ahora el nuevo cuerpo de Cristo.
La iglesia será la encargada de prolongar la presencia de Cristo en el mundo. Y entonces creo que la semana en Alvis, que normalmente nos vamos de vacaciones, sería un magnífico tiempo para hablar, por ejemplo, de los principios fundamentales de la primitiva comunidad, la importancia de acudir a las enseñanzas, la importancia de acudir a la fracción del pan, la importancia de acudir al servicio, a las oraciones, a la convivencia, etcétera. Hablar, por ejemplo, de la comunión de dones y bienes, hablar de la oración litúrgica, hablar del sentido de presencia y pertenencia a mi parroquia, a mi iglesia, el tema del compromiso apostólico, etcétera. Yo daría estas líneas, ¿verdad?, para hablar de la Semana Santa. El Trido Pascual hablaremos en la próxima reflexión. Esto es lo que yo quería compartirles. No sé, espero quizá con el foro abierto podamos enriquecer más esto, o a ver si logramos el objetivo. Son las 8 de la noche, ¿verdad? Muchas gracias, Padre Fernando, por compartir con nosotros todas estas orientaciones para vivir la Semana Santa. Le mandan saludos de parte de los lasallistas, las hermanas catequistas guadalupanas. Y hay una pregunta, Padre. Sí. Dice, en la celebración litúrgica de la Pasión, ¿qué sería adecuado en la oración colecta? ¿Oremos o hagamos oración? Sí, el oremos no es propio del ministro ordenado, ¿eh? Lo puede hacer el ministro extraordinario, o el instituido, o el que acompaña. Muy bien. Los saludos que sí no podemos hacer, ya lo sabemos. Quizá la próxima reflexión hablaré un poquito de cosas más litúrgicas, pero no podemos hacer los saludos diaconales. Por ejemplo, el Señor esté con ustedes, ¿no? Entre otras cosas. Muy bien. Otra pregunta, también en cuestiones prácticas y sobre todo celebracionales, ¿cómo involucrar en esta semana a los que están preparándose para el bautismo, nuestros catecúmenos? ¿Cómo los podemos involucrar en estas actividades o en la vivencia de esta semana? Definitivamente, el tema de los catecúmenos es el más hermoso. Yo diría que es el propio de este tiempo. Y el verdadero camino de iniciación cristiana, como algunos le llaman, o de madurez iniciática, como yo le llamo, o de catecumenado, ¿verdad? Se intensifica con la cuaresma, ahí se intensifica. Nada más que el ciclo C no se presta mucho para el itinerario bautismal, sino el ciclo A, porque el tercer domingo de cuaresma nos habla del rito del agua, bueno, la samaritana, del signo del agua. El siguiente domingo nos habla de la luz con el ciego del nacimiento, y el siguiente domingo nos habla de la resucitación de Lázaro como nueva vida. Pero aunque ahorita en el ciclo C es un itinerario penitencial, escuchamos la paciente espera del dueño de la viña, la intercesión del viñador, la infertilidad del hombre a través de la higuera. La otra semana escucharemos el hijo pródigo, bueno, el Padre Misericordioso, y la siguiente semana escucharemos a la mujer adúltera, pues es un itinerario más penitencial. Sin embargo, la cuaresma es un magnífico tiempo para trabajar en este aspecto del catecumenado, rumbo al bautismo. En la Semana Santa, concretamente, ¿qué podría hacer estos catecúmenos? Yo creo que si se les trae en el proceso de la cuaresma, yo creo que tendrían que hacer presencia ya en la comunidad desde el Domingo de Ramos, que la comunidad vea quiénes son los que van a hacerse cristianos, quiénes serán los renacidos, etcétera. Y pueden ser magníficos signos de conversión en los días santos, lunes, martes, miércoles, jueves,
con una vestidura propia. No tanto para darse a conocer, o no, sino como un signo para la comunidad de que ellos están en este proceso. Por ejemplo, podrían ponerse, yo en un momento he sugerido en mi parroquia y en los lados, una especie de camiseta. Yo soy un signo de esperanza que proviene de la gracia de Dios y la plenitud de su misericordia. Nada más. Cuando me pongo la playera, la leo, en la parte de atrás dice, yo soy un signo de esperanza que proviene de la gracia de Dios y la plenitud de su misericordia. Me recuerda lo que soy. Y cuando me la pongo, los que me ven repiten esas palabras y a lo mejor se ven motivados a esto. O sea, creo que como signos funcionarían muy bien. El día especialísimo para los catecúmenos, para mí, sería un retiro el sábado santo, para que lleguen directo a la vigilia pascual, que es la celebración por excelencia con toda la plenitud bautismal. Gracias, Padre. Sabemos que en diferentes partes de nuestra patria, nuestra iglesia, hay ciertas prácticas que en algunos lugares no las tenemos, pero la duda y cuestión aquí para usted es donde tenemos las procesiones de silencio. ¿Qué puede decirnos usted? Es la pregunta que se nos hace sobre esta marcha o procesión del silencio, que se tiene una práctica en varias de nuestras comunidades. Y yo creo que son magníficas manifestaciones de piedad popular, ¿no? Y que si las identificamos nosotros con la pasión del Cristo de carne y hueso, el Cristo histórico que somos nosotros, creo que son magníficas. Por ejemplo, durante la procesión del silencio, podemos ir en silencio, punto, para ir meditando sobre nuestra vida. Podemos hacer la procesión, a lo mejor el famoso Vía Matris, el regreso de la cruz, meditando en los dolores de María en esos momentos. Incluso podemos hacer algunas estaciones durante la procesión y hablar del sentido del dolor y de la muerte, el sentido cristiano del dolor y de la muerte. A veces hay muchos conceptos equivocados, hay mucha gente que no supera el duelo, la muerte de un ser querido, y creo que aquí lo podríamos aprovechar magnífico. El famoso rosario de pésame, hermosísimo. Después de la procesión, llegar a la iglesia y poner ahí el santo entierro como ponemos a nuestros difuntitos y darle el pésame a la Virgen, acompañarla con nuestro rezo. Creo que todas estas prácticas son magníficas, de piedad popular, ¿no? Bueno, pensaba hablarlas junto con el Triduo Pascual porque para mí son prolongación de los oficios del Viernes Santo, ¿no? Pero bueno, este es un adelanto de lo que estoy proponiendo. Preguntan en qué actividades o en cuáles actividades podríamos involucrar más a nuestros niños. Muchas de nuestras prácticas pareciera son para los adultos. ¿En qué podemos implicar más a nuestros niños en las comunidades? Para mí los niños son fundamentales en estos días, ¿no? En estos días santos, porque ahí está el futuro de nuestra iglesia. Si hay una celebración en la cual los niños juegan un papel fundamental, es en la de Domingo de Ramos. Los podemos preparar para que echen porras, para que vayan gritando de alegría, aplaudiendo, sus banderitas, sus tarritos, acompañando a Jesús en su entrada triunfal. Ahí se me hacen magníficos el domingo. Durante el lunes, martes y miércoles se puede dar una Pascua infantil a los niños. Ahí sí explicarles de los días santos que viviremos después, hacer como una pequeña no Semana Santa, un triduo pascual para niños, incluso actuado, no pasa nada, es catequético, ¿no? Ahora, por ejemplo, en todas las demás procesiones, yo en mi parroquia suelo decir esto a los niños que están en preparación para la primera comunión. Les digo, vamos a fomentar que desde el principio, ellos tengan una túnica blanca. Una túnica blanca que les recuerde el día de su bautismo, porque es una vestidura blanca, es el roponcito que llevan en el bautismo, pero ya, ahora sí que a la medida de su edad, ¿no? Entonces, les digo, que lleven ese, y con ese que reciban el sacramento de la confirmación y con ese el sacramento
primera comunión, porque a veces compran un vestido que lo ocupan nada más una vez en la vida y se echa a perder. Entonces les digo, esta túnica les puede servir no solamente para cuando hagan su primera comunión y su confirmación, sino para que vayan a las procesiones, porque se vuelven un signo, que lleven su vestidura blanca, son bautizados, y acompañar en las procesiones de estos días y en las celebraciones darles un lugar especial a los niños, nada más con mucho cuidado, pues siempre con los catequistas por ahí, o ver cuál es el mejor lugar para ellos para que ni distraigan ni se distraigan. Pero creo que es magnífico. Y la resurrección, yo siento que en el momento de la resurrección son fundamentales. Yo me imagino a los niños ahí cerca del cirio pascual, gritando, aleluya, el Señor resucitó. O sea, yo creo que los niños juegan un papel muy importante. A veces pareciera ser que nos quedamos solamente con el Cristo muerto, ¿no? Las procesiones a veces son demasiados de dolor, nos quedamos en la muerte. El domingo de resurrección deberíamos hacer una procesión, a lo mejor con los niños, de resurrección. Los niños son la esperanza, son la nueva vida, son el futuro. Esa es mi propuesta. Muchas gracias, Padre. Le pedimos nos permita unos anuncios y al final usted nos dé la bendición. Con mucho Invitamos gusto. a todos ustedes que están con nosotros para el día de mañana. Desafortunadamente el Padre no estará mañana, pero pasado mañana estará él con el tema del Triduo Pascual, como ya nos lo mencionó. Así es de que todos cordialmente invitados, mañana a las 7 continuamos con esta formación y también los invitamos a suscribirse y ser parte de nuestro canal. Ustedes saben que nuestra institución OMPE, las Obras Misionales Pontificio Episcopales de México, pues son una institución para ayudar al Papa con las misiones. Así es de que ojalá que suscribiéndonos y siendo partes de esta institución a través de estos medios, generemos también para apoyar al Papa con las misiones. Pues nos vemos primero Dios mañana, después de la bendición del Padre, cerramos por el día de hoy. Adelante Padre, recibimos su bendición y muchas gracias, estamos en contacto. Claro que sí, Padre. Muchas gracias por su paciencia y su atención a todos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias porque nos has permitido en estos momentos profundizar un poquito sobre estas cosas de las que tú te vales para hacerte presente, para tocar nuestros corazones, para ser instrumentos también de tu gracia, de tu misericordia para nuestros hermanos en esos lugares donde tú quieres que vayamos. Ayúdanos a hacer presencia tuya. Toca nuestro corazón para superar esas cosas que debemos de cambiar y para reafirmarnos en tu proyecto de amor. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Bendigamos al Señor. Demos Demos gracias. gracias a Dios. Muchas gracias Padre, buenas noches y Gracias a ustedes. Nos vemos pasado mañana. para todos también el video quedará en el canal de YouTube para que puedan visitarlo o compartirlo también con las personas o decirles a las personas que no pudieron estar que pueden tener las vistas ahí en YouTube para quien no estuvo con nosotros en este momento. Gracias, buenas noches. Nos vemos mañana a las 7. Gracias.